La exposición de hoy va a tratar sobre el tema de los presocráticos. Los presocráticos es una expresión que tampoco es que sea muy afortunada, porque en realidad es un conjunto de pensadores que lo único que se dice de ellos es que son anteriores a Sócrates. Estamos hablando del proceso constitutivo de la filosofía, no todavía de la filosofía misma. La filosofía propia y estrictamente empezaría con Platón, que es el primero que escribe textos de filosofía, que plantea y formula por escrito problemas y argumentaciones filosóficas. ¿Qué es lo que tenemos antes de Platón? Bueno, tenemos dos cosas. En primer lugar, inmediatamente anterior a Platón, tendríamos a Sócrates. Sócrates podríamos considerar que ya plantea cuestiones filosóficas, pero no escribe. Lo que sabemos de Sócrates es justamente lo que escribe Platón. Y antes tendríamos este movimiento de los presocráticos, que es un movimiento temporalmente anterior a Sócrates, pero sobre todo conceptualmente anterior. En principio los presocráticos no escriben filosofía, de ellos tenemos noticias, es decir, sabemos lo que dicen por otros, o tendremos algún fragmento. Y el fragmento sería más bien como un testimonio escrito de cosas que podían haber explicado oralmente. El ámbito, digamos, de los presocráticos es la Magna Grecia. La Magna Grecia no es lo que hoy en día, digamos, sería Grecia, sino que engloba pues una parte de Asia Menor, la península itálica. Entonces son, como he dicho, una serie de pensadores, quizás todavía no podríamos decir filósofos, que están dispersos por todo este ámbito, digamos, civilizatorio. ¿Por qué la filosofía empieza en Grecia y no empieza en China o no empieza en la India? Bueno, no creo que haya, digamos, una causa única, y hay una serie de factores que son diversos. Por ejemplo, se dice que la lengua griega es más favorable al pensamiento filosófico, que no sería la china o no sería el sánscrito, por ejemplo. Se dice que Grecia es un pueblo comercial, que intercambia, que está abierto, de hecho, a otras civilizaciones, y por tanto que sería más abierto que China, por ejemplo. Se dice también que en Grecia no hay una jerarquía fuerte, digamos, religiosa, ni no unos sabios, como por ejemplo ocurre en China, constituidos, digamos, como los que detentan el saber, y que en Grecia, por ejemplo, pues, hay más intercambio a nivel de palabra, de argumentación. Bien, todo esto en todo caso son factores condicionantes que hacen que en este momento, estamos hablando ya de finales del 7, del 6 a.C., y en este espacio, digamos que sería de la Magna Grecia, pues aparecen una serie de pensadores que serían los primeros que constituirían este proceso, digamos, previo, digamos, a la filosofía de Platón. ¿Quiénes son los presocráticos? Bueno, originariamente tenemos por un lado a los llamados físicos milesios, que son una serie de pensadores que están en Mileto, que forma parte de Jonia, ¿no? Que sería como una colonia griega de Asia Menor. Aquí hay que dejar muy claro que evidentemente no estamos partiendo en absoluto, esto será mucho posterior a una diferencia entre filosofía, física, matemáticas, sino simplemente a un intento de construir un saber racional en el sentido de conceptual, de no referirse, digamos, a fuerzas que no son naturales. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Tales, que sabemos que era un astrónomo, que era un matemático importante, pues simplemente recogemos una frase suya: el agua es el principio de todas las cosas. Esta frase, que puede parecer muy sencilla, ya implica la búsqueda, digamos, de un principio natural. Luego tendríamos pues Anaxímenes, que ya sería la búsqueda como de un principio más indeterminado.
En todo caso, estos son unos primeros fragmentos, unas primeras noticias de algo que ya podría ser el inicio de esto que llamamos filosofía. Luego tenemos a la comunidad pitagórica. La comunidad pitagórica, en cierta manera, puede resultar paradójico que lo presentemos, digamos, como dentro del proceso constitutivo de la filosofía, porque los pitagóricos eran una comunidad cerrada, agrupada, digamos, en torno a un maestro que era Pitágoras, con un saber totalmente esotérico, iniciático, solo propio de los que forman parte de la comunidad, y esto evidentemente se podría decir que se parece mucho más a un saber de tipo religioso que no a lo que sería, digamos, la filosofía. Los pitagóricos pues tenían una serie de prácticas internas que van desde dietas, digamos, alimenticias, la práctica de la música, el estudio, por tanto serían una comunidad más bien, digamos, aristocrática, que tendría además influencias políticas importantes, pero que básicamente es importante porque tendrán una influencia muy directa en el primer filósofo que es Platón. Es difícil saber lo que defendían, digamos, los pitagóricos, justamente por este carácter esotérico y secreto de sus planteamientos. Sabemos que tenían una concepción de las matemáticas totalmente diferente de lo que entendemos ahora, de las matemáticas como expresión, digamos, de la propia estructura del cosmos. Sabemos que ellos son los primeros que introducen esta concepción del alma como algo eterno que va transmigrando de cuerpo en cuerpo, y ellos seguramente, por lo que sabemos, son los primeros que utilizan la palabra filosofía como esta búsqueda, digamos, del saber. Bien, posteriormente tenemos también a los dos grandes presocráticos, que son Heráclito y Parménides, muchos grandes filósofos del siglo XX, por ejemplo Heidegger, se refieren a ellos y los estudian con una especial atención. Simplemente por lo que estoy hablando aquí yo haré como unas pequeñas referencias. De hecho, los dos, que seguramente ni se conocían, vienen a plantear ya la pregunta por la verdad y la pregunta, digamos, por lo que son las cosas. De Heráclito tenemos pensamientos muy cortos, unos fragmentos que podríamos llamar aforismos, en el sentido que son frases tajantes, claras, que de alguna manera reconstruidas, podríamos considerar que ya nos dan como una primera visión de la verdad y de lo que son las cosas. La verdad entendida como lo que capta, digamos, nuestra experiencia, nuestros sentidos, pero que más allá de ella hay como una lógica, un logos, una razón, digamos, que está oculta. La visión de lo que son las cosas desde el punto de vista de Heráclito hace referencia a dos aspectos. Un aspecto que es el aspecto dinámico, fluido, móvil, en eterno movimiento de todo, y otro que hace referencia a que la realidad está formada, digamos, siempre por opuestos. Día y noche, blanco-negro, hombre-mujer. En este sentido se ha hecho una cierta analogía que, bueno, tiene su interés con lo que podía ser, digamos, el pensamiento chino, yin y yang, toda esta fluidez, digamos, de las cosas que se expresa, por ejemplo, a través del Tao Te Ching. No sabemos si simplemente son dos pensamientos comunes que no tienen nada que ver o hay alguna influencia de uno sobre el otro, ¿no? Parménides, en cambio, parece que plantea algo totalmente opuesto, porque para Parménides la idea fundamental es que hay dos caminos, así como de Heráclito he dicho que teníamos fragmentos que serían estos aforismos, lo que tenemos de Parménides son fragmentos de un largo poema, que podríamos decir que es un poema, digamos, filosófico. Señala dos caminos, el camino de la verdad, que es el camino de la razón, y el camino de la falsedad, el camino de la ilusión, que es el camino de los sentidos. Así como, por ejemplo, Heráclito parece que plantea un complemento entre los sentidos y la razón, es decir, nos basamos en lo que dicen los sentidos y más allá de esta experiencia pensamos lo que no se ve,
En cambio, para Parménides habría una contraposición. ¿Por qué? Porque todo lo que muestra los sentidos, la diversidad, el cambio, el tiempo, lo que es propiamente la experiencia humana, para Parménides es una especie de ilusión, de sueño, porque las cosas son lo que son, no pueden ser otras, no pueden cambiar y solo puede ser una. Hay como una especie de ser absoluto, sin límites, que no puede cambiar, que es la única realidad existente. Así como, curiosamente, podríamos hacer una cierta analogía entre lo que dice Heráclito y lo que dice el saber chino, digamos, de la época, pues también podríamos hacerlo entre Parménides y el hinduismo, el Vedanta, lo que se llama este saber que atesoraban los indios o la India, ¿no? Esta idea de un solo ser absoluto y el tiempo, el movimiento, el cambio, la diferencia entendida como una especie, digamos, de ilusión. Bueno, después de Parménides y de Heráclito, hay de hecho otros pensadores interesantes. Por ejemplo, tenemos a Empédocles. Empédocles formula, digamos, una teoría que de hecho tampoco sería original suya, pero que también es interesante su planteamiento, de que la realidad está hecha por estos 4 elementos de los que hablan los griegos, ¿no? El fuego, el aire, el agua, la tierra, siempre entendido como unas formulaciones que traducidas pierden un poco la esencia, ¿no? Pero que de hecho son como estas 4 realidades basadas en la combinación entre lo que es húmedo o seco, lo que es líquido, lo que es caliente. Y después esta idea interesante de que hay 2 fuerzas que animan el cosmos, que son el amor y el odio, ¿no? La atracción y la separación. También es muy interesante de Empédocles esta visión del cosmos como un tiempo circular que se va repitiendo, que siempre hay como 4 etapas, que es la que domina la armonía, el amor, luego se introduce el odio, la separación, luego finalmente dominará el caos, esta confrontación de todas las cosas, luego se vuelven a armonizar. Esta idea de repetición, de eterno retorno, digamos, de lo mismo. Y finalmente tenemos a Demócrito, que temporalmente, aunque no conceptualmente, digamos, ya coincide con Sócrates, que Demócrito fundará la escuela de los atomistas, que lo que hacen es combinar 2 elementos, que es lo lleno, el átomo, con lo vacío, que se combinan, digamos, en el azar, una idea del cosmos como toda una serie de elementos, una formación de cuerpos a partir de los átomos, a partir de la confluencia o la separación, sin ninguna finalidad. Aquí hay un cosmos sin finalidad, sino simplemente por esta especie de conexión contingente entre las cosas. Y aquí pues acabo con esta primera exposición de los presocráticos, y la siguiente pues tratará sobre Sócrates.